¿Qué tal? Bienvenidos a este programa Mentes Inquietas. Mi nombre es Juan Carlos Parra y presento hoy un tema, ¿saben? Mentes Inquietas, media horita aproximadamente, y con temas que nos apetece hablar de ellos, que siempre son sugerentes, que nos inquietan, nos hacen pensar. Los misterios de Da Vinci. A mi lado, una mente inquieta, Javier Meca, matemático y un amante del arte, un amante de la lectura y del saber. ¿Cómo estás, Javier? Muy buena, pues bien, encantado de estar aquí contigo. Qué fenómeno Leonardo da Vinci. Así es, sí. Qué bárbaro. 15 de abril de 1422 nace y fallece en 1519. El 2 de mayo fue anatomista, pintor, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Cocinero también. No me digas. También era cocinero. Y humorista, tiene por ahí chistes también. Oye, eso es increíble. No dormía, este hombre no dormía. Sí. Se cuenta que el mismo Leonardo da Vinci tenía como un plan de descanso por las noches en la que él dormía a lo mejor 45 minutos. Quizá calculaba que ya había descansado lo suficiente y volvía a trabajar. No me lo puedo creer. Sí, se cuenta algo así. O sea, quizás son leyendas en torno a él porque es una figura tan conocida y que ya no se sabe, pero sí. Escrito como arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, y solamente hay muy poca gente que tenga esta capacidad inventiva. Dicen que probablemente es la persona con mayor número de talentos en múltiples disciplinas que haya existido. Es posible, ¿eh? En su época había otros. Estaba Miguel Ángel, por ejemplo, gran escultor, pintor, también era poeta. Pero esa amalgama de tenerlo todo, ingeniero, no se ve tanto en una sola persona. En fin. Una de las cosas que traemos en este día es un vídeo interesantísimo de un piano que él diseñó y que se han animado a construirlo. ¿Te parece que lo podamos...? Claro que sí, él no llegó a construirlo, y es una mezcla de viola con órgano, es decir, una cosa extraña, y hace poquito creo que se construyó y se dio un concierto. Vamos con ese vídeo para descubrir una de las creaciones de Da Vinci que le ha sobrevivido, por supuesto. Da Vinci lo pensó hace más de 500 años y este pianista polaco lo hizo realidad. El instrumento luce como un piano, pero suena como una viola. La idea fue plasmada por Da Vinci en el año 1470, junto con su famosa colección de bosquejos sobre diversas disciplinas. Este es el dibujo preciso que hizo Leonardo da Vinci, que usé como fuente principal para hacer el instrumento, además de otra información. Es un bosquejo, no es un dibujo técnico, no contiene toda la información necesaria, pero es más que suficiente para entender el concepto del instrumento. Concretar la idea del genio renacentista le llevó 3 años de trabajo y cerca de $10,000. Todos quieren ver cómo funciona por dentro este original artefacto que les enamora. Estoy asombrada con lo que escuché. Es una sorpresa ver un teclado y escuchar un instrumento de cuerdas. Es una sensación increíble. Es muy sorprendente. Es la primera vez que escucho un instrumento como este. Es fantástico. Un compositor italiano que vive aquí en España, en Madrid, y es sorprendente, ¿no? Porque el piano en general es un instrumento, claro, de cuerda percutida, que lo tocas y a los segundos desaparece el sonido. Y él mantiene la imaginación de Leonardo, ¿no? De poder mantenerlo continuamente como si fuera un violín, una viola. Qué bárbaro. Increíble. Ahora, ¿qué crees que pensaría Leonardo si de su cuadro tan famoso La Última Cena se saca la teoría del Código Da Vinci? Que si estuviese hoy a la mesa con nosotros,
¿Qué le diría Dan Brown Leonardo da Vinci? Yo diría, te estás aprovechando de mi fama, ¿no? Le estás poniendo mi nombre, ahora quiero cobrar derechos. Oportunista. Oportunista, claro. Claro, yo creo que el Código da Vinci, esa novela que fue tan popular a comienzos de los 2000 y poco se sacó. Claro, parte de la fama ya empieza a meter ahí a Leonardo da Vinci, ¿no? Y luego una serie de conspiraciones donde de alguna manera interpreta que Leonardo da Vinci sabía cosas ocultas, cuando Leonardo da Vinci era una persona tan generosa que lo mostró todo. Es decir, si él hubiera tenido alguna idea concreta, lo hubiera escrito. De hecho, además él escribía de derecha a izquierda, era zurdo, escribía al revés. Incluso a veces escribía algunas cosas con códigos secretos. Es decir, él tenía sus técnicas, pero no se ha encontrado nada al respecto de lo que ahora vamos a hablar. Es decir, él pintó pues una cena, la cena famosa de Jesús, pero... Y de ahí han empezado, pues eso, teoría, la imaginación del escritor, a jugar ahí. Y entonces, bueno, vamos a ver un poquito qué pasa ahí, porque... Sí. ¿Se puede ver la imagen aunque sea un poquito, de la imagen del cuadro, de la cena? Lo estábamos viendo. Ah, perfecto. Tristemente está deteriorado y quizás por eso, de ahí la teoría de Dan Brown de pensar que el personaje de Jesús realmente es María Magdalena y ir más allá para afirmar que Jesús se casó con María Magdalena. Sí, efectivamente. Es la figura que está a su izquierda de Juan Evangelista, la que, como tiene los rasgos, porque Leonardo da Vinci es verdad que es una persona que algunos rasgos lo hacía, que no se sabía si eran masculino o femenino. Entonces pues surge esa duda, que si tiene una V, forman una V, que si no hay Cali, entonces como no hay Cali es ella. En fin, van tirando del hilo, van sacando cosas. Es lo que tiene la conspiración, que siempre puedes buscar un porqué, sí. Esta famosa novela del norteamericano Dan Brown fue publicada por primera vez en inglés en el año 2003. Rápidamente se convirtió en un superventa mundial, con más de 80 millones vendidos en 44 idiomas. Generó una gran polémica a raíz de su publicación. Las críticas se centraron en las tergiversaciones de aspectos centrales del cristianismo y de la historia de la Iglesia Católica, especialmente la institución del Opus Dei. Las críticas se extendieron al aspecto literario, considerado vulgar y sin inspiración. El libro no resultó ofensivo solo para la Iglesia Católica, también para denominaciones evangélicas y otras ramas del cristianismo. Brown combina géneros de suspense, esoterismo de la nueva era y una teoría conspirativa respecto a Jesús y María Magdalena. En fin, de eso se ha hecho, como sabemos, una película. Y lo curioso, no sé si sabías este dato, es que es una obra, la novela y también la película, que realmente se hizo toda una encuesta en Francia e Inglaterra. Bueno, y los resultados son que la mayoría de las personas, en vez de informarse, cotejar, tener un espíritu crítico ante esta obra, la dan por válida, un 60% la da por buena, y han acabado creyendo que Jesús sí que se casó, nunca resucitó y no fue hijo de Dios, con lo cual afectó los cimientos de lo que nos enseña el Nuevo Testamento de Jesús. Efectivamente. Yo creo que de alguna forma la obra fue conocida, se hizo un bestseller porque las personas tienen necesidad de conocer. Es decir, la figura de Jesús es una figura central, incluso para el que no cree. Pero claro, el que no quiere creer o el que entonces se agarra a una nueva teoría que ha sacado tal persona y entonces confundió realidad con ficción. Realmente el escritor era consciente de que estaba manipulando elementos dispersos, lo rellenó con su imaginación y creó pues una trama detectivesca con una serie de cosas que no tienen que ver con la realidad. Pero con ese toque sensacionalista. Evidentemente. Para hacer la bestseller. Sí, también un toque que va tocando elementos, como has dicho, de la nueva era. Hay elementos relacionados también con el feminismo, con una feminidad entendida como personas que buscan que no solamente hay un Dios hombre, o que el Dios puede ser una mujer, que, en fin, eso se mezcla con que otros dicen que Jesús, pues eso, no fue Dios, sino que tuvo descendencia con María Magdalena, que no murió. Entonces, claro, ahí no hay ningún tipo de prueba.
Lo que pasa que las fuentes a las que recurre Dan Brown, que son fuentes antiguas, tienen su motivo por el que decían ciertas cosas. Son, por ejemplo, los evangelios gnósticos. Entonces, habría que analizar muy bien qué es lo que está pasando ahí, con esos evangelios, para entender por qué decían lo que decían y por qué la Iglesia los dejó de lado, de alguna forma. Pero eso no se dice, eso queda al margen. Mira, hay un artículo en Protestante Digital de el querido Juan Antonio Monroy analizando precisamente el Código Da Vinci. Y este es el final de ese artículo. Dan Brown, el más grande de los cuentistas. Sí. La divinidad de Cristo no fue un invento de Constantino, como sugiere Dan Brown. El Verbo encarnado, unido desde el principio de los tiempos al Padre, era Dios sobre todas las cosas. Las teorías del autor norteamericano generaron conmoción e inquietud desde la aparición del libro. Miles de lectores tienen como artículo de fe las mentiras de la novela. Nada de extraño. Pascal decía que el que no cree es el que más cree. Así. Porque a veces lo de Dios es tan evidente, tan obvio, que necesita mucha fe para no creer, ¿no? Gentes como los seguidores del Código Da Vinci prefieren las mentiras de las novelas inventadas para ganar dinero y marginan las páginas inspiradas que iluminan el alma con la luz de la palabra. Tentado estoy, dice Juan Antonio Monroy, a escribir un libro sobre las mentiras del Código Da Vinci. Debía hacerlo en su día, ahora estoy liado con otra literatura. Sí, precisamente a la sombra de la novela surgieron muchas otras novelas parecidas y autores, por ejemplo, que hicieron ensayos, que investigaron a ver qué había de verdad. Yo, por ejemplo, tengo aquí un volumen, uno de tantos que se escribió a los poquitos tiempos, dice toda la verdad sobre el Código Da Vinci, ¿no? Y es un recopilatorio de muchos artículos. La persona que lo hizo, que se llama Dan Bernstein, intentó preguntar también a la Iglesia, es decir, qué opinión tienen, antropólogos, historiadores, es decir, trató de coger un mosaico general para ver qué hay de verdad y qué no hay de verdad. Yo creo que el mismo Dan Brown, conforme fue escribiendo las siguientes novelas y se hicieron las películas, sí. La gente se fue desengañando, porque se dio cuenta de que todo era lo mismo, dándole vuelta a una conspiración, a que la Iglesia siempre es la mala, a que nos están ocultando cosas, y de hecho descubrí hace poco una página web donde se genera al azar, o sea, tú cada vez que le pinchas, se genera al azar un nuevo libro de Dan Brown. Es decir, se inventa el ordenador un argumento. No me lo puedo creer. Sí, no tengo... Qué locos están los informáticos. Sí. Tienen tiempo para estas excentricidades. Efectivamente, y sale un libro nuevo. ¿Por qué? Porque lo que hace el ordenador es mezclar una conspiración de un sitio con otra. Y entonces, de alguna manera... ensalada. Sí, es decir, es un autor ya que no tiene fama, es decir, ha pasado a un segundo plano, ya no se habla tanto de Dan Brown. Primero, bueno, porque no tenía calidad literaria. Desde el punto de vista literario, pues es una literatura muy, muy rápida, ¿no? Pero luego porque la gente se ha desengañado de que parecía que él vendía que era la verdad y no era la verdad. Claro. De hecho, hay otro artículo que me parece muy, muy interesante hablando del Dan Brownismo. Y bueno, analiza primero a Dan Brown, que él es profesor de inglés y en sus ratos escribe novelas. El Dan Brownismo no es una teoría nueva, más bien es la suma de varias teorías viejas puestas al alcance de un público poco acostumbrado a cuestionarse las cosas que lee o ve en los medios de comunicación. El Dan Brownismo defiende una concepción individualista del ser humano en el que su héroe, el protagonista Robert Landon, es una mezcla de erudito y hombre de acción, experto en simbología y conocedor de todos los misterios de la humanidad, con la respuesta precisa y un carácter atrayente. Robert Landon representa al humanista que tras una fina capa de racionalidad esconde una credulidad infantil. El hombre posmoderno en el que el infantilismo y la gravedad erudita se mezclan hasta formar el superhombre cacareado por Nietzsche, hasta que el discurso del Dan Brownismo y el de Nietzsche se confunden en las palabras de este último. Dice: solo nosotros los espíritus que nos hemos librado estamos en condiciones de entender lo que durante 19 siglos se ha interpretado mal. La Iglesia ha sido edificada sobre la base de una oposición radical al Evangelio. El Evangelio murió en la cruz. Sí. Como diciendo que ya Jesús no resucitó y lo que vino después de los apóstoles y Pablo, etcétera, no fue realmente el Evangelio. La gran mentira del cristianismo escondida durante siglos ha sido por fin revelada, proclama la nueva teoría. Y bueno,
es muy interesante en este artículo cómo se nos compara con Sophie. Sophie es tan ignorante que ni siquiera sabe de la Biblia, ni de Jesús, ni del Nuevo Testamento. Entonces se encuentra con el erudito Sir Leigh, que le resume todo lo que es la Biblia. Mira, de esta forma dice en la película y en la novela: todo lo que nos hace falta saber sobre este libro, refiriéndose a la Biblia, puede resumirse con las palabras del gran doctor en Derecho Canónico Martin Percy. La Biblia no nos llegó impuesta desde el cielo. Entonces la inocente Sophie recibe la gran revelación. La Biblia es un producto del hombre, no de Dios. Ante las sorprendentes revelaciones, Sophie sigue al locuaz sabio y se da cuenta de la figura de Jesús y la tesis de que Jesús es Dios por Constantino, ignorando todo lo que el historiador Lucas, por ejemplo, los evangelios y la vida de Jesús nos han demostrado de cómo Jesús es Dios, cómo Jesús resucitó. En fin, para terminar, el Dan Brownismo mezcla ficción y realidad hasta el punto de confundir dónde empieza una y termina otra. La última escena es significativa. Landon, el protagonista, cae postrado de rodillas ante María Magdalena, que representa la divinidad femenina perdida. El hombre racional sucumbe ante el canto de sirena de un nuevo paganismo. Sí. De esa manera, yo creo que lo que ocurre es que la mentalidad del Dan Brownismo está repitiendo la mentalidad de algunas sectas cristianas que fueron separándose en los primeros siglos, que pensaban que tenían la verdad y al final se quedaron solos de alguna forma. Es decir, como por ejemplo el tema del gnosticismo. Los gnósticos creen que toda la verdad, ¿no? Poseen, tienen acceso a toda la verdad. Sí, yo a veces he estado leyendo un poquito al respecto de evangelios gnósticos y yo los veo como como la gran conspiración o los grandes negacionistas. Sí. Porque, claro, es que ellos niegan la realidad. Ellos parten un poco de que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová o Yahvé o Elohim, es un Dios, digamos, falso, o es un Dios creado por el mismo Dios, por el auténtico Dios, pero que no es el primero. Es como un producto de muchos dioses que se fueron generando a lo largo de palabras que ellos usan, eones, es decir, una especie de genealogía de dioses, hasta que llega ese Dios que también se llama Demiurgo, que se le ocurre crear la materia. Es decir, hasta entonces ellos pensaban que todo era espiritual. Y eso es para quitarle a Dios, digamos, esa responsabilidad de que, claro, como el mundo hay tanto pecado, como el mundo tiene tantos defectos, vamos a ver así, entonces es la separación total entre la materia y el espíritu. Dios no tiene nada que ver con la materia está creado por una especie de demiurgo que coincide con el Dios de los judíos, con Yahvé. Y Jesús es aparte. Jesús viene, digamos, para salvarnos de ese Dios que nos tiene encerrados y irnos es un disparate, pero bueno, es la mentalidad de ellos, ¿no? Está volviendo un poco eso. Es decir, ellos tienen la razón, ellos tienen la verdad, se van a salvar, el resto no van a salvarse porque no se dan cuenta de que el universo, de que la materia es mala. Es decir, es una interpretación retorcida de toda la Biblia, totalmente retorcida. Sí, por ejemplo, el Evangelio de Judas, ¿no? Es una de las inspiraciones. Al final de la década de los 70 fue hallado en Egipto un códice escrito en el dialecto saídico del idioma copto, en el que aparece un texto, el Evangelio de Judas, mencionado en la literatura patrística antigua. Dicho texto, que forma parte de un códice en el que hay otras 3 obras gnósticas, ha sido datado por varios métodos, entre ellos el del carbono 14, estableciéndolo entre el siglo III y la primera mitad del siglo IV. Indudablemente tiene un valor histórico, pero detrás de este Evangelio de Judas están estas filosofías de los gnósticos, ¿verdad? Totalmente. Es decir, creo que detrás de este descubrimiento la empresa de National Geographic montó ahí un revuelo. Sí. Y diciendo, bueno, esto va a revolucionar para siempre la idea, cuando ellos no saben que desde hace tiempo los primeros padres de la Iglesia ya condenaron este tipo de herejía, conocían la Escritura y no es algo nuevo. Es decir, no es que la Iglesia hubiera tapado eso. Aunque hubo una época que sí, en los primeros siglos, pues bueno, todo ese tipo de escritos se destruyeron, pero ahora ha salido a la luz, pero ya se sabía un poquito lo que tenía.
Se trata, por ejemplo, de los llamados cainistas. Los cainistas eran una parte de los gnósticos que vienen de la palabra de Caín. Para ellos, casi todos los personajes que son malos de la Biblia, al contrario, son los buenos. Es decir, la serpiente es la buena porque revela a Adán y Eva que el espíritu que del paraíso no es verdad. Que Estos son, para ser gnóstico tienes que buscarle la quinta pata al gato, rizar el rizo. Sí. Claro, y en este caso de Judas, pensar que Judas es el apóstol preferido, amado. Judas Iscariote. Judas Iscariote, claro. Y que Jesús pide que lo traicione porque, claro, como ellos piensan que la materia es mala, Jesús se quiere liberar ya de la materia, del cuerpo que le está pesando. Entonces dice, no, tú... Son una serie de cosas que no tienen un sentido. Como tú dices, desde el principio la Iglesia tiene que luchar contra algunas mentiras, por ejemplo, errores doctrinales. Por ejemplo, Antonio Cruz habla de que los cristianos desde el primer siglo tienen que defender su fe para no caer en errores religiosos o contaminarse, del fanatismo judaizante. 2, la sacralización de reyes y emperadores. 3, religiones paganas que intentan colarse. 4, herejías surgidas en el seno de las congregaciones. Y ahí entra la de Simón el Mago en el siglo I, los nicolaitas en el siglo I también, los encratitas en el siglo II y el gnosticismo que, bueno... es un término nuevo, aunque viene del principio esta lucha. La palabra gnosis significa conocimiento y tienen que luchar contra esa filosofía de todo lo que estamos explicando, ¿no? Sí, de hecho el mismo Pablo dedicó muchísimo de sus cartas a hacer ver que ese movimiento estaba creciendo y que eran peligrosos. Porque de alguna forma, cuando en Romanos él habla de que la base es el amor, es porque en el movimiento gnóstico hay mucho conocimiento, hay mucha manifestación de espíritu. La cienciología tiene mucho de gnósticos, ¿no? Sí, al final, claro, en el siglo XX han surgido diferentes movimientos de nuevos gnosticismos. De hecho, en Latinoamérica hubo uno importante, de una persona se hacía llamar Samael, Aún, Weor, es decir, en España ahora mismo creo que hay una persona, un hombre ruso, que tiene ahí una escuela por la zona de Cataluña, que son como los nuevos cátaros. Surge el movimiento cátaro medieval, que ellos dicen que conocen el cáliz y ellos tienen... En fin, hoy en día todavía hay movimientos así, con lo que hay un cierto peligro. Hay que intentar conocer la verdad y entender por qué esos movimientos, digamos... No tienen un sentido cuando se interpretan bien, pero al final lo que les falta es el amor, porque pensar que Dios no quiso crearnos a nosotros, sino que nosotros fuimos como una especie de error o experimento y que el mundo entero, toda la materia es mala, es una cosa que en fin... Sí, National Geographic, las conclusiones, una vez que encuentran el Evangelio de Judas, lo que viene a decir es que, 1, el Evangelio según Judas sería uno de los descubrimientos arqueológicos más sensacionales de los tiempos modernos. 2, diversas pruebas han demostrado la antigüedad del texto. 3, Judas Iscariote ha sido un hombre vilipendiado durante 2000 años. El papiro revelaría la verdadera relación de Cristo con Judas y que en realidad fue todo un héroe. Sí. 4, la Iglesia alberga el temor de que el manuscrito ponga patas arriba muchas de las creencias del cristianismo. Y ante esto, ¿qué podemos nosotros decir? En primer lugar, que el Evangelio de Judas es un documento anticristiano. Este documento apócrifo es semejante a la mayoría de los hallados en Nag Hammadi en 1945. Como la mayoría de los textos gnósticos, nos transmite tradiciones que se remontan al Jesús histórico. No transmite, tradiciones que se remontan al Jesús histórico, sino reelaboraciones posteriores, donde ya hay un sincretismo y hay ideas anticristianas. Y lo segundo que tenemos que decir es que el Nuevo Testamento es la versión fiable para lo concerniente a Jesucristo, ¿no? Ahí tenemos pues el rigor, por ejemplo, con el que Lucas, como historiador, va recogiendo todos los hechos y los dichos de Jesucristo, por ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estuve leyendo este Evangelio, me di cuenta que tanto en este Evangelio de Lucas como en otros gnósticos, por ejemplo, yo tengo aquí una versión de unos de Judas, ¿no? ¿Te refieres? En el de Judas y en otros, sale un Jesús, digamos,
vanidoso, un Jesús que se ríe, pero se mofa. Es un Jesús que se mofa de los apóstoles. ¡Ay, qué ignorantes que sois! No sabéis nada de la verdad. O qué paciencia, qué... Entonces es una elaboración humana. Es una elaboración humana. Es decir, yo no me imagino un Jesús que se esté riendo de los demás. Eso no tiene sentido. Sí. Y luego también con una elaboración de mitos, de dioses, de que uno genera al otro. Aparece Sofía, aparece la sabiduría, que es como una especie de diosa, que es la que está detrás de la construcción del mundo. En fin, hay una mitología impresionante en la que Jesús salva a Sofía, y después de salvar a Sofía va a salvar al ser humano. Y todos esos nombres, todo eso lo coge el escritor Dan Brown y va creando ahí un puzzle, va creando su novela. Pero claro, es eso, es una cosa que lo lees completo y entonces entiendes por qué la Iglesia en los primeros siglos tuvo que decir, mira, este movimiento no... Porque primero es un movimiento que recela de los demás. El mundo está equivocado, pero alguna vez había un ciertos gnósticos que se entregaban a los placeres, que no tenían moral, porque ellos decían, bueno, pues si es que al final, como el mundo es malo, como la materia está creada por un demiurgo, que tal, da igual que tengamos orgías, da igual que comamos y bebamos sin límite, porque da igual que hagamos el bien, que hagamos el mal. Fijaos, todo es relativo. Lo importante es conocer la verdad, y entonces faltaba el amor. Falta el amor en ese movimiento, ¿no? John William Waterhouse pinta Ulises y las sirenas en 1891. Es un óleo sobre lienzo. No sé si tenemos la oportunidad de verlo. Hoy está en la Galería Nacional de Victoria, en Melbourne, Australia. Y quería conectar, bueno, lo que estamos hablando con la historia de Ulises, que en su viaje para reunirse con su amor, con Penélope, ha de pasar por ese mar plagado de sirenas. Y el muy sinvergüenza, ahí tenemos el lienzo es precioso, la verdad. Y el óleo, pues Ulises, ¿sabéis el cuento? La mitología dice a sus hombres, poneos cera en los oídos porque las sirenas acaban hipnotizándote, convenciéndote, pero a mí, yo quiero, atadme al palo mayor, que yo quiero oírlo, yo quiero por lo menos saber por qué es tan encantador, ¿no? Y claro, sufre lo indecible Ulises allí y le grita a sus hombres, soltadme por lo que más queráis, y acaba extenuado por el sufrimiento de quererse reunir con las sirenas. Y un poco representa al hombre que sabe el camino del héroe, ¿no? Tiene que llegar a estar con Penélope, a salvarla de esos otros amores. Tiene que pasar por diferentes pruebas, pero por otra parte, esa curiosidad que mató al gato, ¿no? Esa tentación tan fuerte a la que me expongo, atadme, pero al mismo tiempo quiero oírlas, quiero oír el canto de las sirenas. Y yo creo, Javier, que a veces detrás del éxito de todas estas obras como el Código da Vinci o las obras gnósticas, está ese deseo del hombre de oír nuevas cosas, de exponernos, ¿no? a nuevos horizontes, a esos cantos de sirena que en algunos casos no nos afectan, porque estamos bien atados, porque la verdad nos tiene bien sujetos, pero cuando no tenemos esa capacidad crítica, nos pueden llevar a una destrucción o a un daño. Totalmente. En ese sentido, estamos en una sociedad donde con internet, con tantas noticias, una persona puede crear su propia mitología. Uno va cogiendo, va picoteando de aquí, y va picoteando de allá, crea su canal diciendo... Su religión a la carta. Su religión a la carta. De hecho, hay una religión por ahí extraña que se llama pastafarismo, no sé si te suena. No. Pastafarismo creo que es una... ¿Que comen pasta? Más o menos, creo que el dios es una pasta. ¿Qué es me pasta? dices? Sí. Entonces yo lo decía de broma, pero... Pues es eso, es que la broma se convierte en un grupo, pero de alguna forma... Bueno, como en Argentina, que su dios es Maradona para algunos, ¿no? Hay una nueva religión. Pues creo que sí, la pasta. Entonces, claro, esa serie de cosas es un disparate. Yo creo que hay que informarse bien primero a nivel histórico, darse cuenta de la evolución, ¿no? De los problemas que tuvo la Iglesia para ir creciendo, pero cómo salió adelante, ¿no? Con tantas dificultades.
pero también eso, el problema de esas religiones paganas que se infiltraron absolutamente, tergiversaban la figura de Jesús y claro, fue muy difícil ir buscando el equilibrio, ir buscando la verdad, muy difícil. Se nos ha ido el tiempo, pero ¿qué tal si terminamos escuchando al apóstol Juan que dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice en el 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. La lucha esta está desde el principio. Desde el principio, yo creo que tenemos que dedicar otro programa. ¿Qué te parece, Javier, si hablamos un poco más de los gnósticos? Nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero. Sí, en otro momento vamos a hablarlo. De alguna forma hay una conexión. Yo veo una conexión entre los gnósticos y los negacionistas actuales, por ejemplo, con el tema de las vacunas. Pues vamos a por en el próximo programa vamos a por las vacunas. Venga, vamos a las vacunas y conspiraciones. ¿Qué te parece, Pepi? Un buen tema, ¿verdad? Sí. Y de ahí más adelante también seguiremos hablando más de esto de los gnósticos. Pero ya tenemos que despedirnos con un abrazo muy fuerte y un ánimo a ser mentes inquietas, Javier. Así es, a investigar. Hasta pronto. Hasta luego.